Bueno, ya vamos a salir de acá. Ahora vamos a empezar con la clase directamente. Bueno, acá está la clase. ¿Se me escucha? Pulgar arriba. Bien, gracias. El tema de hoy es tratamiento de datos. Eh, lo importante acá es ahora, estamos casi al final, en la antesala de los tres últimos temas que son integradores. Es el procesamiento del dato. Eh, Nosotros hemos visto en la unidad uno la relación oferta-demanda y en la unidad 2 hemos visto el tema de la parte del ciclo ideológico. Entonces hicimos el análisis eh, del flujo vertical y el flujo horizontal. Eh, Ahora, y en cada tema hemos visto cómo se procesa la información. Eh, Acá lo que es importante es el procesamiento de datos. Nosotros, si bien acá le vamos a dar énfasis al tratamiento, eh, y ustedes tienen que pensar siempre que toda obra de ingeniería debe tener los instrumentos de observación para poder manipularlo, operar con esos datos y poder establecer modelos matemáticos. Si no, todo entra en el campo de los supuestos. Hacia eso apunta acá la parte de procesamiento de datos. Decía que acá pasamos de la hidrología cualitativa ya a la hidrología cuantitativa propiamente dicha. La, eh, la hidrología, en el primer tramo hablamos de la hidrología, eh, lo estamos estudiando nosotros, es la hidrología de superficie, mientras que el agua que va por debajo corresponde, o sea, el agua subterránea, corresponde a la hidrogeología. Nosotros abordamos la hidrogeología a fin de conocer los aportes en el escurrimiento superficial, o sea, en su relación con la hidrología de superficie, que está asociado a los caudales de base. Eh, eh, las lluvias, acá hay un cuadro, dice el programa, estamos viendo, acá las lluvias, para el histograma, escurren por la cuenca y me generan en el cauce colector o receptor un pico, una variación del hidrograma. Eh, este hidrograma lo vamos a estudiar en detalles en la próxima clase. Este hidrograma observamos que ante la lluvia el régimen era debido al agua subterránea y a partir de la lluvia empieza a comenzar un incremento hasta justamente el momento que deja de llover. Y a partir de ahí en más tenemos una curva de descenso asociada eh, a los aportes superficiales hasta que en un momento deja de llegar eso y se observa que ahora al finalizar el aporte superficial, la curva de recesión del hidrograma está por encima de la curva original. Hizo esa diferencia de caudales registrado en la estación de aforo por el aporte subterráneo se debe a la recarga del acuífero.
Bien. Nosotros en hidrometría hemos hecho el énfasis en la colocación de instrumentales. Tanto acá hay una escala vertical, que esto está relacionado justamente a la variación hidrométrica, y también podemos obtenerlo en forma gráfica, ¿eh? Que a través de los limígrafos. El limígrafo me permite a mí observar la variación de los niveles del agua. Eh, el limígrafo, normalmente los efectos que nosotros se provoca por la lluvia son de dos tipos. Uno puede ser el escurrimiento que pasa por el caudal que pasa por la sección de aforo, y otro que me puede interesar, que en nuestro caso en particular, es la, el volumen de agua que se acumula a veces en ciertos reservorios. Entonces, en nuestro caso, cuando estamos estudiando una zona que se inunda, ya tenemos o un lago, con donde la variación es lenta y va variando por hora, se utiliza el limígrafo, porque dijimos que si utilizamos un hidrómetro para medir caudales, vamos a ver que bueno, se hacen mediciones puntuales, una cada 2 horas, depende si es un río de montaña o en forma diaria. Pero si nosotros tenemos una inundación y queremos estudiar la variación de los lagos o de las zonas inundables, tenemos que tener un índice. O en ausencia de eso, tendremos que poner un observador para ir viendo el comportamiento de las aguas con mediciones cada cierto de tiempo, ¿no? Cada cierto variaciones de nivel. Bien, una vez que nosotros tenemos el instrumento de medición ubicado, ya sea para medir caudales o para medir volúmenes, se suele hacer la medición del caudal que pasa por una sección. Con esa medición es un aforo, que hemos visto que la parte de aforo con molinete, y también construimos una curva de relaciones altura-caudal. Los datos, en este caso, si ustedes observan, es una imagen de, esta es la antigua planilla que utilizaba Obra Sanitaria, y son mediciones cada 2 horas que se hacían en zona de montaña. Suele ocurrir que en el caso, ¿cuándo se hace cada 2 horas? Cuando tenemos picos y el caudal es muy torrentoso. Si no, en este caso se está haciendo cada 6 horas. ¿Mm? También puede variar la frecuencia. Eso lo establece según la característica del cauce que se está midiendo. Y en este caso, cuando supongamos tenemos el caso que suele ocurrir, que por diversas causas, puede ser que haya una gran correntía y se lleve este, la, el- la escala del hidrómetro, no se pueden registrar datos. Para poder procesarlos, muchas veces, ¿qué hacemos? Si la variación ha sido gradual, como en este caso, que en el caso de aporte de agua subterránea, nosotros podemos sacar con la media aritmética, si vamos interpolando, vemos el caudal inicial, vemos el caudal final, y le asignamos un crecimiento gradual al cauce, que no nos va a estar muy lejos. Pero cuando estamos en crecida y se producen falta de datos, se buscan los registros de un caudal cuyo comportamiento sea de la misma cuenca, que sea muy similar al nuestro cauce. Entonces, observamos, se establece una curva de,
de correlación entre ambas estaciones, y si tienen un igual comportamiento, nosotros simplemente vamos a tratar de acompañar la gráfica eh, siguiendo de referencia el cauce que hemos tomado para completar los datos. Estos registros eh, son puntuales por día, que puede ser de interés cuando tenemos una inundación, o a veces necesitamos registros del tipo eh, anual. Por eso se utiliza un año hidrológico. Y el año hidrológico tiene los 12 meses, y como el caso de una estación de una, un, un sistema de captación de agua potable, necesitamos conocer cuáles serían las cotas máximas eh, de crecimiento para poder ubicar la infraestructura, y la, cuáles son los valores mínimos de, de hidrométricos para poder colocar la boca de tono. Ustedes han observado que Agua de Formosa en dos oportunidades a la nueva toma eh, tuvo que hacer obras complementarias o recanalización o acondicionamiento del canal de aducción, dado que se quedó por encima. La cota no es suficiente, porque por eso es importante determinar dos valores. Uno que se llama máximo maximorum, que es el valor estadístico de mayor, o el registro de mayor nivel que ha alcanzado, y también se tiene que buscar el mínimo minimorum, que sería el mínimo valor histórico registrado para en ese punto. Eh, Cuando ustedes colocan una toma, recuerden que la boca toma o el umbral de ingreso tiene que estar por debajo del mínimo mínimo. Entonces, eh, por lo tanto, tienen que calcular que el río o sea, que al mínimo minimorum, su umbral de donde está la captación, tiene que dejar haber una diferencia para que se provoque el gradiente hidráulico que me traiga el caudal que nosotros estamos captando. Eh, Entonces, para trabajar con el máximo maximorum y el mínimo minimorum, no es suficiente el registro de datos de un año hidrológico. Un año hidrológico nos da una idea del comportamiento, pero ese comportamiento varía año a año. Eh, entonces, eh, lo que se suele hacer es registrar todos los datos diarios, eh, mensuales, de altura, y con los caudales poder sacar una curva con la tabla de altura caudal, y poner los caudales correspondientes. Em, con esas planillas se realiza la estimación del caudal medio diario, ¿eh? Que se expresa simplemente como la sumatoria de los caudales diarios, dividido en número de días. Sabemos que en los números de días no es eh, constante, sino van alternándose eh, los días, y hay año bisiesto. Por lo tanto, siempre se tiene que tener en cuenta esos detalles. Y con los caudales medio diarios, y yo puedo determinar los volúmenes diarios que han circulado por la sección de afuera, y con ese volumen diario, la sumatoria de estos volúmenes diarios, nosotros podemos sacar el caudal medio mensual. Con el caudal medio mensual,
con la sumatoria y considerando la cantidad del tiempo, eh, en segundo en este caso, ¿no? Eh, anual, sacamos eh, sacamos el caudal anual. También es importante, entonces vamos a tener el caudal en una planilla, vamos a tener el caudal medio mensual, el caudal medio anual y el, eh, dije el caudal medio diario, el mensual y el anual. Hay otros datos que suelen ser de interés, que son los caudales instantáneos. Los caudales instantáneos, normalmente el hidromensor eh, realiza una lectura, o el que está en la estación, realiza la lectura de los caudales instantáneos máximos. Recuerden que no solo simplemente nos interesan las variaciones de nivel, sino a veces los caudales circulantes, por ejemplo, para conocer la capacidad de un embalse. El diseño de un embalse va a estar dado en función de estos datos, de caudales, que vamos a ver con el procesamiento de estos datos, que son las curvas representativas. Eh, y eso, si nosotros analizamos el caudal que se pasa por una estación de forma. Mientras cuando queremos hacer un enfoque desde el punto de vista de la cuenca, nosotros vamos a tener en cuenta la superficie que aporta. Entonces, ¿cómo se puede hablar, cómo se cuantifica la capacidad la capacidad de aporte de una cuenca? Se toma el derrame eh, anual o el caudal específico, o sea, qué cantidad, qué volumen por unidad de tiempo me aporta cada por kilómetro cuadrado. Este, o el escurrimiento de una cuenca lo podemos expresar también en milímetros. En todos los casos nosotros estamos viendo que estamos considerando la superficie de la cuenca. El coeficiente de correntía está relacionado con el volumen que cae en la cuenca, el escurrimiento sobre la cuenca y el volumen de precipitación. Bueno, entonces quedamos que en la estación de aforo nos interesa conocer simplemente esos caudales y volúmenes que pasan por la, por la estación. Y cuando queremos estudiar la cuenca, se toman estos parámetros. ¿Para qué nos sirven estos parámetros? Por ejemplo, para conocer si yo tengo en una región una cuenca, puede estar constituido por varias microcuencas o subcuencas. Entonces, para comparar la capacidad de aporte de las diferentes cuencas, me fijo el caudal específico. Entonces, yo sé qué cuenca me aporta más agua. Todos estos datos que nosotros vamos recogiendo no son simplemente datos para tener una planilla, sino simplemente con esos datos se observa la característica de la cuenca y se puede analizar qué obras de ingenierías civil se pueden eh, realizar para provocar algún efecto en particular. Como la naturaleza no, no, eh, en la naturaleza, la relación lluvia-caudal no varía año a año por distintas causas. Eh, la cantidad de agua que precipita depende de muchas variables. Entonces, y el caudal que ocurre también, se trabaja con la estadística y en realidad se trabaja con la estocástica. ¿Qué es la estocástica? Es la consideración de la parte determinística, que es la ecuación matemática, pero se consideran las variaciones que ocurren dentro de esa regularidad. Entonces, en la estocástica vamos a tener en cuenta la parte determinística y la parte estadística.
Entonces aparece un nuevo concepto, que es el concepto de probabilidad. La probabilidad de ocurrencia se realiza, el análisis se realiza sobre la base de observaciones. Eh, entonces, nosotros vamos a tener una nube de puntos y vamos a someterla a analizar, por ejemplo, los valores de media, los valores de máxima, los valores de mínima, los valores de dispersión. Eh, Todos estos conceptos ustedes lo han visto en estadística. Eh, entonces, en este apunte he colocado los videitos sobre revisión de conceptos de estadística orientado hacia la hidrología en particular. Eh, con la probabilidad, depende que si nosotros estamos estudiando relación entre oferta y demanda, me interesan los valores medios y su acumulación. Mientras que si nosotros estamos estudiando para establecer, un ejemplo, los temas de inundación, necesitamos trabajar con los caudales más. O si nosotros estamos estudiando la captación de agua, entonces tenemos que trabajar con los caudales mínimos. Entonces, hay distintos tipos de funciones eh, para este trabajo. Y otro detalle es considerar el periodo entre dos picos, por ejemplo, o dos valles. Me interesa conocer el periodo de retorno. Me acuerdo que cuando vine a trabajar a Formosa, estaba estudiando la posibilidad de realizar un embalse, y hice un tratamiento de datos de precipitación. En aquel momento no había este, calculadora, por lo tanto lo tuve que hacer a mano, ¿no? Y tampoco tenía muchos ayudantes, así que estaba tratando. ¿Y qué observaba? Me fui al INTA, en su momento porque era la estación más confiable, y del procesamiento observé que los años húmedos cada vez eran menos húmedos y los años secos eran cada vez menos secos, y que el retorno del evento ocurría cada vez con menor tiempo. Entonces bueno, esto me llamó la atención y por lo tanto, cuando uno hace ese procesamiento de datos y observa esto, hay que mirar las tendencias. Significaba que algo estaba pasando. En aquel momento no se hablaba de cambio climático. eh, Después, por supuesto, todo lo que he observado, lo que observaba en ese momento, eh, también otros lugares también lo observaron, y bueno, y después surgió el tema del cambio climático. Porque una vez que uno observa un detalle como científico, ¿qué tiene que hacer? Analizar las causas de esa variación para poder explicar. Bueno, en aquel momento yo simplemente me limitaba estaba observando las características climáticas para saber los diseños de la obra. Y otro dato que me interesaba conocer era justamente la variación de los niveles hidrométricos. Por entonces, en consecuencia, me hice un procesamiento de datos del río Bermejo. Y vi un ejemplo, cuando quise aplicar una de estas fórmulas, veía que no me cerraban muchas, no me gustaba, y veía que estaba segmentada la gráfica, se alineaban en una recta, pero estaban segmentadas. Entonces cuando fui al río a mirar, y entendí que justamente en aguas bajas el cauce era pequeño, tipo trapezial, y en agua media veía que el río se ensanchaba y se mantenía encajonado hasta llegar a lo que eran los bordes del río, y en la ladera, en las márgenes izquierda y derecha del río, pasando un cierto valor, empezaba a ocupar el valle de inundación. En consecuencia, no me
abandoné la idea de trabajar con una sola curva que me represente la gráfica y trabajé con las tres. Y trataba de entender el comportamiento del cauce eh, en las tres tipos en las tres situaciones. Entonces, y ahí me apareció el concepto de aguas bajas, aguas medias y aguas altas. Y ese concepto, entonces, cuando tuve que establecer cuáles eran las cuotas de coronamiento de mi defensa, analizaba, justamente, me olvidaba del resto y trabajaba con las tendencias solamente de agua alta. Le comento esto porque a veces uno cree que aplicando una fórmula y siguiendo y reemplazando un número, uno va a tener el resultado, una idea del valor esperado. No. Estos son datos que uno sirven para, con estos datos, tratar de entender el comportamiento. Después, la población a considerar va a depender del fin que ustedes tengan. Pero siempre, antes de trabajar con el dato, hay que analizar, hay que ir al lugar y tratar de interpretar esos datos. Bueno, ¿se entiende lo que estoy hablando? Pulgar arriba, si alguien quiere hacer una pregunta. Bien. Eh, Hasta el momento son 26. ¿Ah? Recuerden que la asistencia ahora ya no trabajan más en grupo, trabajan en forma individual, por lo tanto es importante que tengan asistencia también. Cuando se corte, ¿quién va a volver a...? Si saca el mismo que fue Carlos, hay que esperar 9 minutos. ¿Quién puede sacar un link, un Zoom? ¿Puede levantar la manito? No, yo no tengo, tengo problema con la contraseña, me la han cambiado por eso. No. ¿Alguien puede sacarlo? Sí, profe, lo saco yo. Bueno, bueno, Karen. Entonces, sacás el Zoom y lo pones en el grupo WhatsApp. Bueno, volvemos al apunte de clase. Entonces, eh, le decía que según qué tipo de análisis está realizando, vamos a utilizar los distintos tipos de curvas. Eh, Le comento que la estadística es muy interesante, pero para trabajar con la estadística necesitamos datos. Y nosotros para la problemática de Formosa normalmente el dato no está, o el dato es bastante dudoso, porque nadie valora el dato. Y lo que hacen los ingenieros, entran en el campo de los supuestos. Supone esto, supone lo otro. Y el suponer generan a veces inconsistencia en los resultados. Por lo que al momento de abordar la materia, en base a lo observado, a la experiencia, apunté a la ideología cualitativa, es decir, de la forma en que trabajaban los ingleses, con la observación y la interpretación. Y en función de lo observado, sacar datos. Si ustedes tienen datos, mucho mejor. Recuerden que muchas de las estadísticas necesitan una serie de 30, 40 años. Y cuando andaban los ingleses, un ejemplo para hacer el ramal 25, no había datos. Entonces, ¿cómo lo hacían? En base a la observación. Y por supuesto, ocurre que eh, los coeficientes de seguridad empiezan a aumentar. Pero son obras que para toda la vida, ¿no? O sea, que tiene sus pros y tiene sus contras. El tema pasa por los costos. Entonces, si yo quiero hacer una obra de bajo costo, ¿qué necesita información? ¿No? Porque uno tiene que tomar ciertos riesgos. Entonces, cuando ustedes hagan una obra, y si por alguna circunstancia no tienen información, no hagan lo que le parece, sino hagan una simulación, un ensayo, un modelo de qué datos debería disponer. Y para cada variable,
Ustedes tienen que acercarse al lugar y tratar de ver qué valores podría llegar a colocar para interpretar. Porque una cosa es lo que ocurre y otra cosa es lo que podría llegar a ocurrir. Recuerden que los datos les permiten a ustedes hacer el diseño, pero además predecir o ver qué obra de ingeniería pueden hacer para modificar alguna de las materias. Entonces, si ustedes no hay datos, cuando hagan la obra, pongan como una condición que se coloquen las instrumentales en tales formas. Y en eso va a consistir la práctica. Por ejemplo, el caso Formosa, si yo quisiera resolver el tema de inundaciones, que no es de ahora, yo en el 83 se inundaba, y estamos en el 2000, pasaron 40 años, y se sigue inundando. Entonces, bueno, entonces uno como ingeniero dice, bueno, a ver, pásame los datos, y le dicen no hay. Entonces, ustedes se preguntan, ¿cómo? 40 años no me colocaban ningún registro. Y no, porque, y fíjese, y las obras cómo se hacen, se suponen, y bueno, ahí están las consecuencias. Entramos a suponer, y ahí están y muchas obras no funcionan. Siempre se le echa la culpa a la naturaleza, al cambio climático, todo, pero a veces son los problemas de ingenieros, quienes están en cargo, en la función, que no pelean por el dato. Y a veces el comandante no quiere colocarle instrumental porque no sabe la importancia, le interesa la obra. Pero también le queda justamente la capacidad de cada profesional en tratar de mostrar la importancia de generar los datos correctamente. Imagínense que un médico tenga un problema en un paciente y suponga que tiene una enfermedad, lo opera y dice, ah, no, no era eso, es cierto. ¿Ustedes qué van a decir? No, es así, trabajar así implica mucha expertise. Y sobre todo cuando uno comienza, se tendría que tener los datos. Por eso, eh, todo este tema de estadística, eh, lo más importante es la generación de datos y la confiabilidad del dato. Acá, eh, en el apunte, tienen 3 videos. En el primer video, le habla justamente la, de la importancia de lo que le decía hoy, de hacer un estudio apuntando a un balance hídrico, por ejemplo, o hacer un estudio apuntando a ver el tema de máxima y mínima, de valores extremos. Son 2 estudios distintos. Eh, Recuerden que eh, los, eh, las áreas, si yo eh, voy a considerar un balance, normalmente las áreas son los tiempos, la serie de datos, va a variar. Eh, si ya me interesa estudiar el balance hídrico, me interesa conocer un periodo grande de tiempo. Pero si me interesa conocer el tema de inundaciones, el tiempo considerado de observación se reduce. El tema de las áreas y los tiempos lo explica este video. Ustedes de la observación van a poder sacar su resumen, van a tener que hacer un resumen. Entonces, eh, a la parte de la interpretación del apunte de cada video, tienen que hacer una pequeña extracción. Entonces, después habla de la importancia de la estadística descriptiva, eh, y toma distintos casos, esto más amplio. Y ustedes recuerden que la estadística, los análisis que van a realizar va a depender del tipo de estudio que estén haciendo. Y acá ya hay una estadística de hidrología, eh, bueno, que habla justamente del tema del procesamiento, cómo se procesa la información. Tomaron el caso, me parece que es un río chileno o peruano, que muestra cómo entra a la, a la, al departamento de agua. Y el departamento de agua busca los valores de caudales para hacer un procesamiento. Y con esos datos los cargan en un Excel y va mostrando cómo va procesando, cómo va a poner la fórmula.
como el periodo es largo, pero es interesante más que mirar cómo se hace, ver, o sea, más que el tratamiento de datos, la generación de datos, ver cómo, por qué hace los distintos pasos. Entonces, el primer punto que ustedes encuentran acá, yo le destaco en este video, es que le dice, entro a la página y pues descargo. Ustedes cuando quieran entrar a la página no existe. Y cuando van a pedirlos no van. Y nadie sabe dónde está el dato y van a empezar a sufrir mucho. Normalmente cuando hacen el TPS, uno de los problemas que tienen es la generación de datos. Bueno, hay menos de un minuto, no tanto dominar esa técnica, sino como ver cómo trabaja como bajando datos, ¿no? Y le decía que, bueno, él descarga un río y después habla sobre las planillas. Y muestra distintas dificultades que aparecen. Siempre una cosa es la teoría y otra cosa es cuando lo quieren hacer. Van a tener mil inconvenientes. Bueno, no obstante, y va rellenando datos, va tomando un criterio de ver cómo se va a procesar datos. Por eso, cuando lo miren a este video de estadística de la hidrología, miren básicamente eh, todas las consideraciones que tiene el procesamiento de datos, más que cómo se utiliza, funciona el software, ¿no? La planilla S, cómo hace el cálculo. Eh, Entonces, eso es lo importante, ver la problemática del procesamiento de datos. Por eso cuando hablamos de datos, siempre está la generación, procesamiento y análisis del dato. Son tres patitas que tiene el análisis. La generación de datos ya lo vimos anteriormente y acá estamos viendo el procesamiento de datos. Y el análisis de datos lo vamos a ver cuando en las próximas tres unidades donde ya estamos aplicando. Ahora, con esos datos se pueden obtener distintas curvas. Acá aparece una curva de variación estacional. ¿En qué consiste eso? La curva de variación estacional, cuyo video está acá, eh, van a ver que eh, tomamos este río, si yo hago un zoom, tipo hacer un zoom, no, le hago un zoom, observamos eh, dos detalles. Primero, ¿de qué se trata? Tenemos que observar primero que oh, voy a cambiar de distancia, clicar acá, voy a presionar y voy a correr la planilla. Bueno, primero que tengo que observar es, en este caso, las, la, la ordenada y la abscisa. Eh, y ¿qué observo? Que tiene abajo, tiene los 12 meses del año. Y en la parte superior, en la ordenada, esta es la abscisa, en la ordenada, ¿qué observo? Los caudales. Entonces, eh, esto es una serie de años y lo que se hace en procesamientos saca la probabilidad de ocurrencia. Cuando yo tengo una nube, puedo sacar los caudales medios por mes, pero me puede interesar a mí la probabilidad de ocurrencia de un evento por encima de un determinado valor.
Entonces acá vemos que la probabilidad de ocurrencia es del 5%, eh, y la probabilidad de ocurrencia del 25%, de que son distintas curvas. Y después tenemos la del 75%, 85, 90 y 95%. Eh, entonces, tenemos distintos, claro, la, tenemos eh, caudales de determinado, mayor de una determinada recurrencia, con distintas probabilidades. Entonces, esta curva, eh, esta gráfica de valores obtenida, yo observo que los caudales se originan acá en el periodo de abril a agosto. Entonces, recuerden que lo más importante de la hidrología es la observación. Entonces, o sea que crece en invierno. Entonces, yo supongo que no debería ser para una región del sur, porque normalmente, ¿qué pasaría en el sur? No llueve, supongamos que sean de lluvia. En invierno no llueve. Esto es la cosa. Segundo, ¿qué, qué otra cosa puedo? Si es agua de deshielo, si es agua de deshielo, también cuando hay deshielo, en verano. Entonces, yo para conocer estas curvas, o sea, no simplemente es tratar de ver qué tipo dónde sería este valor. Entonces puedo decir que puede ser que ocurra esto en Central, pero la persona que habla que español y tiene un acento sudamericano y debe ser de Centroamérica. En el caso de Formosa, el río Bermejo y el río Pilcomayo crecen en verano. ¿Por qué? Porque son las lluvias, es agua de lluvia, ¿no? Después baja. Y el río, pero el río Paraguay, y eso ocurre, dijimos, de diciembre a marzo, pero el, el río Paraguay no crece con la lluvia, crece casi pasando mayo, junio, o sea, tiene este comportamiento. Entonces, ¿por qué crece en mayo, junio si es agua de lluvia? Entonces me di cuenta, analizando esto, dos cosas. Me di cuenta que primero, si es agua de lluvia, eh, tengo que tener presente la característica del terreno. Entonces, eso me llevó a mí en su momento a tratar de entender qué pasaba en Brasil, porque usted hoy tiene el Google y mucha información. Antes no teníamos esas cosas. Me tenía que puse a leer todos los libros y hablar con la gente, ¿no? Entonces ahí entendí la importancia del Pantanal, eh, el Pantanal que tiene en la característica del río Paraguay. ¿Y qué actúa el Pantanal? El Pantanal actúa como un gran embalse natural. Bien, entonces, entre la lluvia, y, que ocurre en Brasil, y su paso por Formosa, hay un tiempo de desfasaje que puede variar 3 meses. Le comento esto ¿por qué? Porque hay una intención de hacer hidrovía y para aumentar el calado de los barcos, ¿no? Y si nosotros empezamos a canalizar el río Paraguay, a cortar los meandros, ¿qué va a ocurrir? Aumenta la velocidad de escurrimiento. Y si aumenta la velocidad de escurrimiento, en consecuencia, no.
esta curva se va a desplazar. Y puede ocurrir que si tocan la parte del Pantanal, eh, la, el río Paraguay puede ser que su máximo empiecen a disminuir y porque el agua empieza, si bien es la recurrencia o el tiempo de propagación de la onda va a tratar de disminuir. Por eso, si bien hay ecuaciones matemáticas, ¿no? Como la ecuación de San Bernardo, normalmente están hechas en laboratorio, en la cual tiene en cuenta una serie de coeficientes o condiciones que deben cumplir. Pero en la naturaleza eso no ocurre y por eso digo una cosa es la ecuación matemática de experiencia de otro investigador y otra cosa es lo que le pasa a uno. Entonces, yo no puedo extrapolar la, la característica de lo africano en nosotros, porque las características son distintas, entonces hay distintas las condiciones, distintos ambientes. No, en general el hombre tiene una característica, pero cada caso particular tiene que ser estudiado. Entonces, todos estos datos, ustedes cuando construyan tienen que tratar de interpretarlos. Y van a saber los caudales máximos, mínimos. Y en muchos casos, como el caso de Formosa, se va a dar que eh, tienen datos de altura, pero no de caudal. Otro detalle es que normalmente, si nosotros estudiamos todos los reactivos por de Chile, del lado de Chile, tiene una característica normal, que manifiesta la lluvia. Hay una relación entre la lluvia y el hidrograma. Pero en el caso del río Paraguay o el río Paraná, puede ser que esa relación vaya variando. ¿Por qué? Porque tiene muchos tributarios. Entonces, cuando llueve, yo me pregunto, ¿dónde llueve? Entonces, acá viene la importancia de saber el área de influencia que tiene cada lluvia o dónde llueve. Antiguamente, bueno, teníamos que tener acceso a la información. Y la política de Estado era que la información era secreto de Estado. Por eso no se la daban. Hoy está más abierto, es más, todo se sube a la nube. Entonces ustedes pueden sacar la información que tienen en cada tormenta, cómo ocurre. No solamente el valor puntual, sino analizar la tormenta. Por eso, cuando ustedes, las aplicaciones que tienen en su celular, cuando dice llovió en Formosa, tantos milímetros, se inundó, tienen que estudiar la característica, cómo se generó, de dónde vino, para saber inclusive cuáles son las áreas, supongamos que ustedes están, el caso Formosa, ¿no? El caso Formosa puede ocurrir que la lluvia sea más al oeste, o que haya microcuencas, y a veces para determinado tipo de lluvia funciona una microcuenca y para otros funciona otra microcuenca. Entonces, estos datos que ustedes se generan, tienen que analizar. ¿Sí? O sea, el dato no termina con la curva, sino interpretarlo. Entonces, hasta ahora, hay dos cosas que tienen que hacer en la práctica. Uno es tratar de ver cuáles son todas las variables que deben analizar en función de su propósito. O es una relación eh, del flujo vertical, donde tenemos el balance hídrico, o un tema de inundación. Porque inclusive a usted le tapa una cuneta o, o se hace un desvío o algo y cambia estas curvas. Entonces, siempre, si nosotros miramos la macrocuenca, sabemos que el Amazonas, un ejemplo, no se está talando. Entonces, la característica el flujo, el caudal circulante va a ser mayor. Eso es seguro. Entonces, usted tiene que tener un conocimiento de qué pasa en la cuenca. Porque estos son datos indicadores, cómo se comporta.
Bien, volviendo a nuestro tema, seguimos al apunte, ¿no? Otra de las curvas, estas son de probabilidad. Por eso es lindo ver acá simplemente cómo procesa, cómo, cómo opera los datos, qué inconveniente tiene, cómo lo resuelve. Y, y acá hay otro que es justamente una curva de tratamiento de caudales. Le decía el caso del Bermejo, a mí me interesó, tendría que haber hecho un tratamiento de caudales clasificado, pero a mí no me interesaba eso. O sea, recuerden que esto, hoy si tiene una computadora y son hidrólogos, sí, pero a ustedes cuando están haciendo obra de ingeniería les interesan los valores puntuales, hasta dónde la va a hacer la cosa, más que ver el análisis. Por eso le digo que el diseño es lo que más tiempo lleva. Después, una vez que uno sabe las variables, es fácil construir la obra. Por lo menos tiene menos, aparece, mejor dicho, otro tipo de dificultad. Y fíjense en acá muestra el caso de caudales clasificados, que simplemente toman la serie de datos y ordenarla de mayor a menor, después sacar intervalo de clase. Acá en la parte anterior, hice un repaso de estadística. Todo esto es un repaso de estadística. Y si miramos las curvas, acá tenemos dos del tratamiento, vemos que el 90% de exceso, el caudal circulante por este río supera un valor QB, mientras que el 90% acá también es QB. Pero, ¿qué pasa? Si miramos la curva, al tener un río con mucha pendiente, fíjense que la pendiente es más elevada. Mientras que si tenemos un río de llanura, las variaciones, la curva es más horizontal. Entonces, este tipo de curva, al mirar la curva, nos estamos dando cuenta de qué tipo de río se trata. Un río de llanura y un río de pendiente. ¿Está? Este práctico lo van a hacer en la práctica, la ingeniera tiene datos y van a procesar. ¿Cómo se hace? Lo ven en la práctica. Acá, recuerden que en la teoría siempre vemos la parte cualitativa de todo esto, cómo se analiza la información, porque es generación, procesamiento y análisis. O sea que en la teoría el énfasis está dando el propósito del diseño y el criterio de diseño y cómo se analiza la información. Si tengo valores de caudal acumulado, vemos un ejemplo que el río tiene una determinada pendiente, acá los niveles, los caudales suben, está acumulada, curva másica acumulada. Vemos que sube, luego vemos que el aporte, o sea, ¿por qué eh, por cuando sube, cuando la pendiente de la curva es muy empinada, significa que aumentan los caudales. Y si cuando se vuelve horizontal, los caudales que van aportando esta curva se hacen más lentos. Luego vemos que nuevamente se vuelve a ver pendiente. Entonces, probablemente si esta curva corresponde a la Argentina, bueno, sería que los menores aportes tenían en invierno y los mayores caudales tendríamos con las lluvias, ¿tá? O con los deshielo. Esta es la curva acumulada. Y la variación entre los caudales, entre los caudales acumulados, entre los dos, si nosotros unimos dos puntos de la curva, los dos extremos de la curva, el inferior y el superior, sacamos el caudal medio. Y trazando dos paralelas a, a esta curva de caudales promedio, ¿no? Yo tengo acá la relación entre un máximo y un mínimo.
Y esta relación entre un máximo y un mínimo me está dando información para, si yo tengo que hacer un embalse, cuál debería ser la capacidad del embalse y cuál sería el caudal de erogación del embalse promedio. Sabiendo el caudal promedio de erogación, yo tengo que aprender a hacer una regulación de compuerta y puedo saber qué energía puedo, por ejemplo, qué energía podría generar o la cantidad de agua que nosotros podríamos llegar a abastecer en forma permanente a lo largo del año. Pero nada es tan así, tan amplio, simplemente todo sistema regulador debería tener un hidrólogo conociendo y regulando compuertas, ¿no? Porque sabemos que los aportes no son constantes, no son siempre lo mismo. Y hay que saber manejarla. ¿Por qué? Porque si yo, ¿qué pasa? Si a veces yo junto mucha agua y la acumulo, y en un momento dado no me preparo para el momento que voy a recibir aporte, voy a tener un excedente. Y ese excedente lo voy a tener que perder, lo voy a tener que tirar por el, el vertedero de desborde. O sea que no lo aproveché. Y si hay mucha agua, puede ocurrir que puedo poner en riesgo la obra. En cambio, si tal vez si yo saco mucha agua y me agarra a veces con poca agua y me agarra un periodo de donde no va a venir agua, en sequía, ¿qué va a ocurrir? Me voy a quedar sin agua. Y entonces lo tenemos. Entonces, de ahí la importancia del hidrólogo en conocer o pues saber pronosticar cómo va a ser la característica, el manejo de las compuertas. La compuerta va a manejar el obrero, pero el ingeniero, para tomar esas decisiones, si abre la compuerta, da más caudal, da menos caudal, necesita información y conocimiento. Por eso, eh, nosotros, si vamos, yo quiero saber, supongamos que ustedes están trabajando en a cargo del sistema de bombeo de defensa de la ciudad. Yo tendría que saber si el río va a crecer, no va a crecer, cuándo va a crecer, cuánto. Y entonces, para saber más o menos qué situación se va a plantear. Y sabemos que uno de los factores que genera demasiada dificultad es el tema del cambio climático. Entonces, ¿cómo puedo saber si voy a estar en la niña o en el niño? Una característica de, de exceso de lluvia y en otro de sequía. Y bueno, para eso es importante conocer el fenómeno del niño. O sea, ¿y cómo es el fenómeno del niño? Bueno, el fenómeno del niño, ustedes vieron precipitaciones, ejemplo, que sabemos que se producen por las corrientes del Pacífico. Entonces, si nosotros tenemos valores de registro del Pacífico y sabemos que vienen en función de la variación de temperatura, podemos predecir con 6 meses de anticipación o 3 meses cómo va a ser el régimen de lluvias o el río, el régimen de lluvia y además la variabilidad del río. Pero necesitamos datos y qué otra cosa, gente que esté dedicada a eso. Normalmente no hay esa gente. Por eso le digo, hay trabajo para todos. Pero a veces no lo contratan porque no saben. Ustedes tienen que saber para qué sirve su profesión. Porque a veces el que tiene un producto tiene que saber venderlo. Es decir, para qué sirve lo que usted hace. Esto es importante. Entonces, el manejo de las compuertas, el manejo del embalse o el diseño de un embalse, saber estas variaciones. Pero para esto, nuevamente, necesitamos datos. Y ese a veces el tema de la generación de datos. Entonces, eh, en la práctica van a trabajar mucho sobre criterios para establecer eh, qué variables vamos a observar para tratar de entender el comportamiento del clima en nuestra área de aporte. Bien, acá, este es el trabajo práctico. Acá en el trabajo práctico vemos el río Limay, ¿qué se hizo? Este es un dato cuando trabajaba obra sanitaria de la nación, construían embalses, agua y energía eléctrica, ¿no?
construir embalse, ¿qué hacía? Conocía las cuencas de aporte y el cauce, un ejemplo, está la represa, o sí, la represa, propiamente dicha, estaba en un río. Y en ese río, eh, ¿qué pasa? Tiene que estar abastecida por dos cuencas. Entonces, cuidaba la característica de las cuencas. Y se hacían mediciones. Y acá, si yo hago un zoom, si hago un zoom, van a ver que está el registro de los días, ¿ves? Por todos los días, el registro anual. Esto se construye con partes, siempre en las estaciones de medición de foro, pasaban los partes mensuales. Y uno lo va a tener que ir controlando y completando. Entonces, se miden las alturas y con las alturas sacan los caudales. Todo esto, con estos datos, fíjese este es el diseño de las planillas. Tenemos con estos datos, yo puedo sacar los caudales que han circulado, puedo observar cuál es el máximo, cuál es el mínimo, y el volumen de agua que pasó total. Con estos volumen total, y abajo voy a tener el volumen acumulado. Con estos datos, yo hago una planilla, lo hago eh, mes a mes, se va completando, y al final de todo esto, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, con esta planilla, vamos a determinar justamente el caudal máximo observado, el caudal mínimo, el derrame en hectómetros cúbicos, o sea, el volumen que pasó, el caudal instantáneo. Acá están todos los eh, observaciones que ustedes tienen que realizar. Y el módulo. Entonces, acá el módulo es un valor cuantitativo sí, un valor que me indica el caudal que circuló por esa estación de aforo en un año determinado. Pero esta planilla, este análisis, eh, se realiza para todos los años. Entonces yo voy a tener la planilla 1, la planilla 2, ¿viste? 60-61. Va de abril a marzo. Voy a tener para el año 1 y 2. Y después, con todos estos datos, yo voy a poder sacar para distintos meses. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué sacan? ¿Cuál es la característica de los meses de abril? ¿Cuáles son las características de los meses de mayo? La de junio. Es decir, puedo analizar mes a mes. Y lo importante, cuando con estos datos, es las curvas. Y en base a las curvas y los valores que está dando, las variaciones pueden, y conociendo la cuenca, le permite conocer y tratar de entender cómo se comporta. Y usted cuando ya conoce cómo se comporta la cuenca, el diseño sale solo. Pero si ustedes no desconocen y entran a suponer, esto no pasa nada. Es peligroso, ¿no? Acá, bueno, aquí hay otra planilla de registro. Este es el caso de Mendoza. Y acá se estudia, en este caso, el comportamiento de un río, ¿no? El registro, las variaciones de caudales. Fíjense que los picos, revisen los periodos acá tenemos los meses, podemos observar los meses que ocurren los máximos, los meses que ocurren los mínimos, y podemos observar, un ejemplo, los picos, lo excelente, el tiempo de retorno del evento, cada cuánto ocurre la máxima. En este caso, podríamos, si supongamos que yo tengo la serie más grande, puedo observar las tendencias que puede ser bajante o puedo tener las tendencias. Por eso no solamente es importante conocer la estadística y sacar un periodo de retorno de 100 años, un ejemplo, porque si yo tengo un ejemplo, eh, que esto supongamos que esto está bajando, baja, y después o está subiendo, supongamos que sube. Si está subiendo, ¿qué puede ocurrir? Eh, yo empiezo a tomar los caudales tomo 100 años. ¿Y qué pasa? Me va a dar un caudal de retorno determinado, pero la serie no me conviene que sea tan larga,
Porque si yo cada vez que siga corto los últimos años, voy a observar que el tiempo de retorno va a ser de menor. En consecuencia, siempre no solo hay que hacer la estadística de los periodos de retorno para una serie, sino saber las tendencias y saber si la serie la van a usar entera o parcial. ¿Por qué? Porque un ejemplo, el ciclo del Sol varía, me dijo una vez un climatólogo que varía cada 50 años. Entonces, si nosotros sabemos que varía la radiación solar, va a variar las precipitaciones y en consecuencia todo va a cambiar. Entonces, por eso es importante estudiar el Sol. ¿No? Por eso los países desarrollados que son estudiar el Sol, la influencia externa, todas las variables que pueden, y ya sabiendo cómo se va a comportar eso, pueden predecir qué va a ocurrir. Y sabiendo cómo que pueda ocurrir, puede anticiparse bueno, desde el punto de vista comercial, van a sacar mucho dividendo. Pero como nación pueden saber sobrevivir y adaptarse a los cambios. Bueno, entonces hemos hablado un poco de valores de registro. Acá se caracteriza, sé que es justamente lo que le explica hoy, los derrames anuales, los distintos coeficientes que caracterizan a las distintas subcuencas. La aplicación, la importancia de esto en la navegación. Sabemos que tenemos un caudal medio, o una altura media, tenemos altura mínima y altura máxima. La altura mínima afecta a la navegación, ¿sí? Tiene mayor dificultad para circular. Y la altura promedio es para más o menos saber los calados, o en qué periodo yo me voy a mover, de una manera. No es lo mismo navegar con agua alta con agua baja. Otro tema es el tema de defensa de costa. El error del cálculo provoca inundaciones. Y la gente, ¿qué pasa con esto es lo que están dentro, intramuro, ¿no? Y lo que están extramuros, o sea, sobre el río, hay que cambiar la forma de vivir. Sabemos que, fíjense, que la gente siempre construye la casa para el piso. ¿Por qué? Porque es una cultura europea eso. Porque había montañas, pero acá no hay eso. No hay, estamos en humedales. Y si estoy trabajando en la zona inundable, tengo que pensar de otra manera. Fíjense que los ingenieros de hace tiempo, cuando la Argentina era otra, hicieron el pontón flotante. No hicieron la red de piso la, eh, la aduana. Un pontón flotante. ¿Y por qué no se hacen las casas flotantes? Se hacen las escuelas flotantes. Y varía. Y en el caso de la gente en forma individual, hay que pensar en la casa parasítica. Hay que levantarla del piso. Pero, ¿y cómo la levanto? Y tengo que conocer la característica del medio. ¿A qué altura? Entonces, esto es un ejemplo que utilizar para colocar el auto, para colocar elementos. Y cuando viene la inundación, ¿qué hace la gente? Va a vivir arriba. Yo me acuerdo que le dije que en el caso de Puerto Pilcomayo, cuando hicimos una visita que hacemos planificación de desarrollo local, había una mujer que me dijo que había reconstruido en el Valle de Inundación 3 veces su casa y que si se volvió a inundar le volvió a construir. Y yo le comenté, ¿por qué no hace una casa en altura? Cambia la forma de hacer la casa y cuando viene el agua, usted se va arriba. Y la casa no la tiene que hacer mal. Y me dijo así, muy sencillo, nadie me dijo. Y es lo que muchas veces uno va al médico y comete los problemas de enfermedad, se deben a los problemas de ignorancia. Entonces, otro rol es mostrar cuáles son las soluciones para el medio. No seguir copiando lo que los demás hacen. Porque Formosa tiene una característica muy distinta a lo que es Santa Fe, y es muy distinta a lo que es Buenos Aires, y es muy distinta a lo que es Mendoza, muy distinta a lo que es La Rioja. Entonces, nosotros tenemos que pensar de otra manera. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las regiones que tienen características muy similares a Formosa y qué tipo qué tipo de vivienda o qué es lo que hace? Entonces, con ese pensamiento, ustedes se pueden ir al Delta, hermano, un hermoso paseo, van a ver que hay muchas casas que justamente
Seguimos. Entonces, le decía que una de las formas otra forma de poder construir es justamente prever toda la parte de abastecimiento de los servicios a través de vías fluviales. Si te van al Delta, van a encontrar que pasan los camiones, las barcazas recolectoras de basura, las barcazas de provisión. Bueno, entonces, ¿qué puede ocurrir? Que cuando llueva, pues, tenemos que movernos de una manera, o cuando se inunde, de una manera, y cuando esté seco, podemos pensar de otra. Entonces, toda la parte de abajo hay que planificarla de otra forma el uso. Por suerte, la gente sola se ha ido captando la idea y bueno, lo están haciendo. En Santa Fe, todo lo que es la zona de costa, ya se están construyendo este tipo de casas. No obstante, mucha gente sigue repitiendo el error de construir a ras del piso. También he visto que otra de las cosas que suelen hacer en Formosa, y están haciendo cuando construyen galpones, es rellenar. Bueno, acá está el caso de la captación del agua, ¿ve? Este es un problema de, fíjense que hay que preguntar quién fue el ingeniero que diseñó esto. Miren lo que tuvieron que hacer en la empresa, porque no se fue la obra un par de metros para abajo. Tuvieron que poner una barcaza, un bombón, transportar el agua, cargar. Bueno, eso es todo lo. Bueno, con esto, acá hay muchos sitios de YouTube y me está faltando algo de libro. El libro que utilicé en este caso para sacar lo que le dije, sí, yo trabajé con YouTube y trabajé siempre dos fuentes, más mi experiencia, ¿no? Acá está en Remenieras, la página 350 acá más o menos, eh, está el tema de las curvas. El capítulo 7, esto lo tienen que poner en la bibliografía, de Remenieras, que debe estar en la web. Estudio de caudales, régimen de caudales. Y acá habla todo lo que yo le estoy explicando. Bueno, parece que están construyendo fuerte. Bueno, está caudales mensuales, caudal anual, está la teoría. Es el remeniero. Está el caudal acumulado, todo esto, la curva de caudal acumulado, la estadística, de máximo. Mínimo. Entonces, como siempre, trabajamos con la web y trabajamos con libros. Bueno, ¿se entendió? Pulgar arriba. Si quiere hacer una pregunta, quedo a disposición. Profe, le quería consultar, para la unidad 9 tendríamos que hacer los resúmenes de los videos, ¿verdad? Claro, pero siempre es medio, es decir, hacer un comentario para ustedes, poner una imagen fuerza, o dos, la que ustedes Ajá, consideren, para que les sí. permita ubicar, y los comentarios, siempre una imagen y los comentarios que hacen a ese video. Bien que yo dije, en este video se ve tal cosa, tal cosa, tal cosa. Pueden poner uno o dos imágenes o sea, no Bueno, más de profe. una página por informe, o pueden llevarlo a media página. Por eso le dije, el primero hace un análisis de todo el apunte, ¿de qué se trata? Que recuerden que generación, procesamiento y análisis de datos. La segunda son los informes. Y después en la teoría, cuando vas en la práctica, tienen que poner la teoría de la práctica, porque recuerden que tomamos la teoría de la práctica. Y después termina la aplicación y el texto. Así como siempre. Bueno, ¿Está? profe. Bueno, yo estoy, mañana yo estaría
Este fin de semana empiezo a trabajar en un material que ustedes me han visto. Y después le hago llegar la solución. ¿Alguna pregunta más? Estoy aprovechando mi paz de los operadores. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay más preguntas, nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego. Sí.